empezar en una temática de yo quiero investigar la violencia o la agresión en la familia, se fue depurando poco a poco hasta que llegó a una relación específica, en un tipo de familia específica, e incluyendo un periodo de desarrollo particular que fue el de la adolescencia. ¿Estamos claros? Entonces, cuando ustedes planean sus proyectos, inicialmente van a ser muy generales, van a estar desordenados, pareciera que no tienen pies ni cabeza, pero ¿qué tienen que ir haciendo? Acotando. ¿De acuerdo? Ahora, también una cuestión importante es que, lo mencionaba al inicio, la revisión de la literatura es un ejercicio que se realiza desde antes hasta que ustedes terminan y tienen el manuscrito entregado a una revista, una publicación o algo parecido. La revisión de la literatura es una cuestión permanente. ¿Por qué? Porque la revisión de la literatura justamente les va a ir apuntando qué es lo que se tiene o no que investigar. Allí la pregunta que yo podría hacer, por ejemplo, si fuera su jefe, su revisor o que tuviera una relación jerárquica mayor en relación con la propuesta de investigación, mi pregunta inmediata sería, a ver, ¿por qué nada más del padre hacia el hijo? ¿Y por qué además en esa etapa del desarrollo? ¿Por qué no lo haces más abarcativo a otras edades? O incluso preguntaría si cuando hablas de hijo incluía a varones y mujeres o solamente a uno de ambos o a ambos. A hijos, varones. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué nada más a hijos y por qué en ese periodo? Y aquí tendría que sacar a reducir la cantidad de información que él ha obtenido a partir de la revisión de la literatura para poderme decir, voy a inventar nada más, ¿de acuerdo? Para decir, bueno, pues es que las estadísticas de... Hay algo que se llama el Instituto como de Familia o algo parecido, ¿no? De la familia, Instituto de la Familia, el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Desarrollo Integral. Bueno, voy a responder. No hace estudios estadísticos, bueno, no arroja datos estadísticos. ¿El INEGI sería? Sí, el INEGI. Bueno, sí por fuerza, pero el INEGI incluiría esa parte de la violencia, Coneval. Ok, bueno. Vamos a ver para la mención de la pobreza, no. Pues sí, el INEGI tipo de datos. El que tuviera los indicadores de la prevalencia de agresión en familia y específicamente en la relación que está planteando Cristo. La mejor atención de víctimas. La atención a víctimas. El sistema judicial, yo creo que es bueno, pues entonces una respuesta viable, una respuesta viable sería, bueno, es que de acuerdo a tal y tal fuente, actualmente la prevalencia de agresión parte de familia hacia los hijos varones en esta etapa de la adolescencia se ha disparado vamos a pensar, el 350%, lo cual lo hace suponer como un problema de salud pública que debe ser tratado en lo inmediato. Pero además también, en la medida en que el adolescente estaba pasando por una etapa justo del desarrollo que tiene que ver con identidad, con valores, con todo lo que aspectos sociales, psicológicos y emocionales pudiera estar involucrada en la adolescencia, Cristian tendría que manejarlo bien al momento de justificar ese estudio. Por consiguiente, pues es de vital importancia para que en un momento dado esta persona, este adolescente que está siendo maltratado, no incurra en un futuro en una serie de conductas que puedan poner en peligro su integridad, la integridad de otras personas, pero además no nada más va por allí, y eso ahorita lo voy a explicar en un momento. Por ejemplo, pensemos que en un futuro estos adolescentes que han sido maltratados pueden incurrir en actos, delictivos, y eso entonces tiene un impacto no solamente en lo social, ¿sale?, sino también en lo económico para el país, porque entonces una cantidad de dinero que podría ser, por ejemplo, invertida en cuestiones de salud, en cuestiones como, por ejemplo, de ahora que está tan sonado en la equidad de género o en algunos otros programas sociales, van a tener que ser destinados para el sistema penitenciario, ¿sí me voy explicando? Es, por ejemplo, algo que es real, y nuevamente lo retomo de una reunión que tuve en la mañana, son los embarazos adolescentes, porque en un futuro esos bebés que ahorita se están criando con Coca-Cola, con polvorón, con descuidados, fritanga, en un futuro
van a absorber una cantidad importante de recursos económicos, van a representar un riesgo de salud también, de manera inmerecida, es verdad, pero es un problema que en un futuro va a detonar y va a tener consecuencias drásticas. Entonces, y que el sistema de gobierno, o sea, no va a poder cubrir todas esas demandas médicas, ecológicas, sociales, de sustentabilidad, no el gobierno ni la sociedad va a poder. O va a tener que dejar huecos para tapar hacer hoyos para tapar otros hoyos. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de situaciones son las que ustedes se van dando cuenta en la documentación que realizan, en la revisión de sus múltiples fuentes de literatura, y es lo que les va a dar la justificación y la pertinencia del estudio que ustedes van a realizar, ¿de acuerdo? De tal manera que, pequeño paréntesis, como lo he dicho hace un momento, la ciencia también es un ejercicio social, de tal manera que es verdad que ahorita se va a destinar más dinero, por ejemplo, al embarazo adolescente, o debería destinarse más dinero al embarazo adolescente, a enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, ¿sí? Que por ejemplo algunas otras situaciones, como podría, no sé, voy a poner un ejemplo allí también, la investigación de la viruela, dado que la viruela está erradicada, pero entonces ustedes tienen que, primero, para que sean exitosos en sus proyectos de investigación, justamente atinarle a cuál es el problema que uno o los problemas que ahorita exigen demanda o que demandan ser solucionados, y hacer esos estudios para ofrecer soluciones, porque de esa manera entonces van a tener más oportunidad de obtener apoyos tanto de su trabajo como de cualquier otra instancia que pudiera favorecer la investigación. Ahora, esto del planteamiento de limitación del problema que acabo de ilustrar nos va a servir para elaborar todos estos que son sus componentes. La pregunta de investigación: ¿cuál es la causa por la cual los hombres jefes de familia de tales características tienen una mayor probabilidad de golpear a sus hijos varones adolescentes? ¿Sale? Planteamos la pregunta. Esa pregunta tiene que ser autoexplicativa, o sea, la pregunta no debe requerir un ¿qué? ¿Qué quieres preguntar? Explícame, sino la pregunta debe ser clara, lo más clara posible. Debe incluir las variables que ustedes están elaborando. Ahora, un estudio no tiene por fuerza que ser explicativo, puede ser correlacional, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la asociación? ¿Existe una asociación o cuál es la asociación que existe entre lo que sería, digamos, el ingreso económico del jefe de familia con la probabilidad de golpear a sus hijos, o, por ejemplo, una correlación también entre lo que sería el nivel de estudios, los años de estudio y la comunicación en la familia? ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, ¿cuáles son las características que presentan las personas de tal rango de edad, adultos emergentes, que tienen una mayor probabilidad de éxito en las cirugías, ¿de acuerdo? Para que una vez identificadas, cuando se diga, bueno, pues todos los adultos emergentes que tienen esas características, pues resulta que funciona bien la cirugía, es exitosa, de tal manera que podemos identificar a adultos emergentes que no las tengan y podemos decir, bueno, este chico, en la medida que no tiene estas características, corre un riesgo de que la cirugía no sea exitosa, con todo lo que ello conlleva, y entonces instrumentar acciones, por ejemplo, bueno, preparatorio o previo a lo que sería la intervención, pues entonces vamos a hacer esto que se llama el tour quirúrgico, ¿sale? Entonces, esa es nuestra pregunta, y la pregunta la vamos a derivar en un objetivo. Mi objetivo va a ser identificar las características sociodemográficas del adulto jefe de familia que golpea a sus hijos adolescentes, por ejemplo. Y entonces mi hipótesis será que aquellos hombres jefes de familia que tienen un bajo nivel de ingresos, que además tienen pocos años de estudio y que además son padres o jefes de familias numerosas, tienen mayor probabilidad de golpear a sus hijos adolescentes. ¿Me voy explicando?
Pero fíjense cómo la pregunta, el objetivo y la hipótesis son una sola cosa, pero redactada de manera diferente. Si ustedes sacan una pregunta clarita, la convierten en el objetivo, y el objetivo lo convierten en la hipótesis. Y esos tres les da oportunidad también de plantear el proyecto de su título, el título de su proyecto, porque el título es también informativo acerca de lo que ustedes quieren hacer, de lo que se están preguntando, del objetivo que tiene la investigación y por supuesto de la hipótesis que van a estar planteando. Entonces, estos tres elementos son componentes de mi planteamiento del problema, y uno muy importante es la justificación. Básicamente la justificación es por qué es importante hacer el estudio. Pareciera que es una pregunta sencilla de realizar, de contestar, pero no es así. Y pensemos nada más en los insumos o en los elementos que ustedes requieren como investigadores. Pensemos que, sabemos que los sueldos son bajos, ¿de acuerdo? Sabemos que llevar a cabo una investigación, en el caso, por ejemplo, ustedes de trabajadores sociales, que además se van a campo, involucra lo que son sus pasajes, involucra, poniéndolo digamos sencillo, hasta fotocopiar 1000 encuestas, pero 1000 encuestas que tienen 27 reactivos y que están distribuidos en 3 páginas. Imagínense el costo que va a involucrar reproducir 1000 juegos, pero además también el tiempo que les va a tomar poder levantar las encuestas, ¿no? Y si tienen que desplazarse del punto A al punto B, y con lo que decíamos hace rato de que para llegar siquiera de aquí a mis 2 horas, hora y media, entonces no lo pueden hacer ustedes solos, necesitan formar parte de un equipo de investigadores, ¿de acuerdo? Y además de todo ello, le van a capturar todos los datos de la encuesta y hacer el análisis pertinente. O sea, en cuestiones de tiempo, dinero y esfuerzo, la investigación es extremadamente costosa. Por consiguiente, necesitan un patrocinador, necesitan su mecenas. Su mecenas bien puede ser el instituto en el cual ustedes están trabajando, que a través de la convocatoria X o Y, pues hay un financiamiento, o si no, hay la colaboración de una organización, una ONG o algo parecido que dice, bueno, pues vamos a destinar voluntarios, vamos a destinar ciertos recursos, se va a conformar este equipo de investigadores para poder llevar a cabo la investigación, pero todo ello solamente va a ocurrir si ustedes logran convencer al empleador de que esta investigación es necesaria y que la manera en que ustedes están planteando en cómo se va a realizar es la mejor de toda la gama disponible, porque pueden llegar 2 personas con el mismo objetivo pero metodologías diferentes, y resulta que una metodología es menos costosa, pero además también tiene mayor certeza en la obtención de los datos, pues le van a dar los recursos a este último caso, ¿de acuerdo? Y eso ustedes lo plantean aquí en la justificación. La justificación tiene 3 vertientes. Lo que es una justificación teórica, ¿por qué voy a tomar este modelo de resiliencia y no los otros 14 que existen en la literatura? ¿Qué ventajas tiene este en comparación con los demás? Metodológica, ¿por qué esta forma de intervención para el caso de lo que haces tú, Mónica, en tu sede? ¿Por qué hay que hacer la intervención de esta manera y no de alguna otra? Social, ¿cuál es la ventaja social o el beneficio que va a aportar a la sociedad en términos de, por ejemplo, cuestiones económicas? Aquí el tema de los internos y del sistema penitenciario, acá para lo que sería los proyectos que se realizaran para los aspectos quirúrgicos, ¿sí? Ahora, ustedes pueden justificar los 3, o pueden justificar uno, o pueden justificar la combinación que quieran, pero tienen que argumentar y defender la solicitud de una investigación para presentarlo como que esta es la forma en que se debe realizar y esta es la investigación que se debe hacer, porque si no los recursos van a estar limitados y muy probablemente se quede archivada y en el olvido, ¿sí? La investigación, lo cual esperemos que no suceda. Defenderla, por supuesto, o sea, cualquier investigación que ustedes presenten es su examen profesional. A eso voy, estoy presentando el modelo. Pues sí. Y responder no desde lo que Raquel, no desde lo que Raquel como persona piensa, cree u opina. No, yo quiero. O quieres, o deseas. Todos quisiéramos que nuestro hijito saliera re bonito, pero a veces la investigación no funciona. Que tuvieran un éxito, por ejemplo en mi caso, que tuvieran un éxito, un envejecimiento exitoso.
Exacto. Es que yo quiero que sea un envejecimiento exitoso y saludable. Pues a veces no, pero se tiene que defender desde el conocimiento que la revisión de la literatura y el buen diseño de su estudio, ¿sí?, les permite a partir de los datos que han obtenido de su interpretación. Y justamente cuando ustedes hacen su planteamiento del problema, inmediatamente pasamos al tema del diseño. Ya sé qué quiero hacer, ¿sí?, ya sé qué conocimiento quiero generar o qué quiero descubrir, ya sé el qué. Ahora en el diseño viene el cómo, ¿de acuerdo? Ahora, en los diseños de investigación tenemos varias formas de poder ilustrarlos. No las alcanzamos a hacer. Tenemos que son los diseños de investigación, tenemos de dos naturalezas: los diseños experimentales y los diseños no experimentales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar por estos, porque son relativamente sencillos, no simples, sencillos, menos complejos que los diseños experimentales. En los estudios no experimentales, nosotros tratamos de describir cómo las características de una variable, sus asociaciones. Por consiguiente, tenemos que no experimentales tenemos un diseño correlacional. Los estudios correlacionales emplean diseños del mismo nombre, correlacionales, en los cuales representamos con una R, ¿sí? Y aquí pongo A y B, donde A y B son dos variables. Claro, podemos tener más, pero aquí lo que yo estoy diciendo es la correlación de las variables A y B será igual, menor, ¿sí?, que 1. ¿Se acuerdan que veíamos esto? Sí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me está diciendo un diseño correlacional. Yo quiero ver la fuerza y dirección con que dos variables se pueden asociar. Si hay una correlación entre años de estudio y expresión de emociones, por ejemplo, Virginia, ¿sale? Puedo hacer un estudio, un diseño de naturaleza correlacional, que es no experimental. También existen los diseños longitudinales. Los longitudinales son estudios no experimentales, aunque también tienen una versión experimental. ¿A qué se refiere un diseño longitudinal? En un diseño longitudinal nosotros elegimos una variable, una o más variables, y las medimos 2 o más veces en el tiempo. Lo que define el diseño longitudinal es el número de mediciones de la variable, que tiene que ser cuando menos 2, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo transcurra desde la primera a la segunda medición? Eso no es relevante, porque yo puedo hacer un estudio longitudinal en el cual hago la medición de mi variable el día de hoy a las 12 al mediodía, y la segunda medición la hago a las 12:05, ¿sí?, o sea, 5 minutos después, y ya es longitudinal. O puedo hacer la medición hoy a mediodía y la siguiente medición en una semana, en un mes, en un año. Hay estudios longitudinales planteados hasta a 10 años, a 18 años, y el tiempo no importa. Lo que es importante es que se mida 2 o más veces la variable en cuestión. Ahora, este estudio longitudinal está aquí no experimental, porque lo único que nosotros queremos hacer es describir si existe, averiguar y describir si existen cambios en la variable medida en función del tiempo. Un ejemplo muy claro puede ser, y lo vemos casi de manera cotidiana cuando tenemos hijos, por ejemplo, cuando vamos viendo cómo los niños van cambiando sus estilos de juego conforme van creciendo, y si se hace un análisis sistemático de ello, podemos decir que estamos haciendo un estudio longitudinal, porque estamos observando cómo la variable tipo de juego o estilo de juego va cambiando sobre el curso de los años, ¿de acuerdo? Cuando vemos, por ejemplo, cómo han cambiado las tendencias, hace rato que mencionábamos urbanas, que en el caso del proyecto que tú estás trabajando, que es de unos años a la fecha, en donde se ha estado haciendo esto de que hay complejos habitacionales, pero que tienen el supermercado, que tienen el cine, que son microciudades en la ciudad. Eso es algo que antes no, en los años 80 no estaría pensado, pero si evaluamos esas tendencias de organización de las zonas urbanas, podemos ir viendo los cambios a través de, sostenido en muchos años, ¿sí?, esa variable en cuestión. Estudios longitudinales se dividen en 3 tipos: de tendencia, de evolución y panel. Todos ellos miden una variable o más, 2
o más ocasiones, pero lo que los diferencia de tendencia. Yo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México evalúo cuál es la aprobación de Enrique Peña Nieto, ¿sí? El primer día de su gestión, a los 6 meses, al año, y así sucesivamente. Vamos a pensar que con 6 meses de espaciamiento entre medición y medición, pero aquí en la Ciudad de México, y entonces lo hago con la muestra que se me ocurra o que yo planteé a los 6 meses, que no tienen que ser los mismos individuos. Yo digo, voy a hacer la encuesta, levantar la encuesta con 1.387 personas, me lo inventé. Entonces cada 6 meses recluto a 1.000, el número que haya dicho, pero no tienen que ser los mismos. ¿Sí vamos bien? Cosa que no sucede en la evolución del grupo. Cuando, por ejemplo, aquí yo puedo tener, bueno, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en los judíos o en la comunidad judía radicada en México, y entonces mi muestra no es cualquier habitante de la ciudad, sino que pertenezca a la comunidad judía. ¿Sí vamos bien? O sea, estoy delimitando un grupo, pero además no tienen que ser los mismos judíos siempre, tienen que ser solamente que pertenezcan a la comunidad judía. Pero puedo hacerlo de panel, en donde va a ser cada 6 meses, va a ser con la comunidad judía, pero va a ser con los mismos que cuestioné desde el principio a fin, y eso es de panel. ¿Sí vamos bien? Cada uno tiene ventajas, desventajas, dificultades. Por ejemplo, este es muy difícil. Por ejemplo, hacer un estudio longitudinal, vamos a pensar a 6 años, que es lo que dura la gestión presidencial, con las mismas personas, pues qué tal si algunos ya murieron, algunos se fueron o dejaron el judaísmo, ¿sí? Algo parecido. Entonces, bueno, pues nos permite ver la evaluación de ese grupo, pero desconocemos qué pasa en el resto del grupo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos información muy genérica, aunque es más fácil de conseguir, ¿de acuerdo? Tenemos los estudios transversales, en los cuales la medición se hace una sola ocasión, ¿de acuerdo? Si yo quiero evaluar cuál es el estado en este momento de, por ejemplo, el índice de violencia o el índice de internos en el sistema penitenciario, lo mismo solo en una ocasión, estoy haciendo un estudio transversal, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero, a partir de mi estudio, bueno, pero ahora, ya que tengo esa información, quiero ver cómo cambiaría hasta dentro de, no sé, un año. Entonces tengo un estudio secuencial en donde en un primer momento aplico un diseño de naturaleza transversal y después le doy un seguimiento y lo convierto en longitudinal. ¿Estamos claros? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no tenemos ni una sola manipulación de una variable independiente, no tenemos causas, efectos, meramente hay una descripción, o incluso aquí la descripción de la asociación que hay entre dos variables, ¿de acuerdo? Esos son los estudios no experimentales, pero tenemos también lo que son los estudios experimentales, que se clasifican en 3 tipos: preexperimentales, experimentos puros y cuasi experimentales. Vamos a ver un poco la nomenclatura para que no haya dudas. La G se refiere a grupo. Yo voy a formar un grupo de 5 personas, de 80 personas, de 15, de 50, pero es un grupo. ¿Qué es grupo? La R quiere decir random o aleatorio. Ahorita vamos a explicarlo. Bueno, esas son las G's y la R's. La X quiere decir la intervención, o sea, la aplicación de una variable independiente al margen de cuál sea esta, sea una plática, sea un sistema de tarjetas, sea la visita familiar, sea el programa de motricidad, sea los como círculos de discusión para la reflexión de la expresión de emociones, la que sea. Y las O's son mediciones y el número es el número de medición que corresponde. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende la nomenclatura? Bueno, entonces vamos a ver los estudios preexperimentales. En un estudio preexperimental, lo que yo hago es, tengo un grupo, lo intervengo y después lo mido. Por ejemplo, tengo un grupo de pacientes preoperatorios y les doy la plática o el tour quirúrgico y después evalúo sus niveles de ansiedad. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno,
me arroja información, claro, acerca de cuál es el nivel de ansiedad en este momento posterior a mi plática. Y yo pues ya mira, el nivel es bajo, pero bajo respecto de qué. ¿Sí? Tengo un punto de comparación previo en este diseño que tengo aquí. No, ya no tengo una medición de cuál es el estado de estrés o ansiedad antes de la plática y después de la plática. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Entonces, esa es una desventaja de que yo haga una única medición, ¿sale? Porque yo intervengo y mido, mira si funcionó, sí, pero ¿cómo sé que funcionó si no conozco los niveles previos? ¿De acuerdo? O no sé cómo está cuando no le das la intervención, el tour quirúrgico. Bueno, entonces una forma de salvarlo es a partir de este otro diseño que se llama es un diseño preexperimental de pretest post-test, ¿sí? O pre-prueba, post-prueba. Ese pre y post se toma a partir de lo que sería la intervención. Antes de la intervención es pre-prueba, después de la intervención es post-prueba. Entonces yo mejoro mi diseño y ahora lo que hago es, bueno, tengo mi grupo de pacientes preoperatorios, pero antes de que yo les dé la plática o el tour quirúrgico, les paso un instrumento para evaluar sus niveles de ansiedad. Entonces yo tengo ya lo que podría considerar como un estado de línea base o un estado inicial. Les doy la intervención y luego les vuelvo a aplicar el test o la prueba de ansiedad. Y entonces yo esperaría que de aquí a acá, a ver qué esperaría, que hubiera cambios o que se mantuviera igual. Que hubiera cambios. Aquí los niveles podrían ser que más altos o bajos. Bajos. Aquí, en los de ansiedad, Altos. y aquí esperaría que fueran Bajos. Yo podría así entonces decir, mira, mi intervención disminuyó lo que sería el nivel de ansiedad. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, esa es una alternativa, y es verdad, pero fíjense que puede ser que el mero hecho de que ya me estén preguntando sobre mis niveles de ansiedad, ya sea en sí lo que me está disminuyendo los niveles de ansiedad, porque puede ser que como una variable extraña, el llenar este instrumento me está permitiendo desahogarme, relajarme y decir, ya me siento bien, me siento mejor, y entonces durante la plática, pues sí me siento bien, pero cuando vuelvo a llenar por segunda ocasión mi instrumento de ansiedad, resulta que sí estoy bajo de ansiedad y yo pienso que es por esto, por la intervención, pero en realidad no necesariamente. Pudo haber sido por esto otro, ¿sí? A una forma como de efecto placebo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, entonces estos son los diseños preexperimentales. Una de sus ventajas es que son estudios sencillos, sencillos en términos de que necesito al menos nada más un grupo, ¿sí? Y no demoro mucho en la medición aquí en este caso porque es una sola, o no tengo que trabajar con más de un grupo como es el caso, aunque los mida 2 veces. Sin embargo, por cierto, la G quiere decir aquí que el grupo llegó tal cual, yo veo que estas 5 personas están y a ellos los convierto en mi grupo, ¿sí? No hay una consideración propia en los experimentos públicos que es la aleatorización. Cuando yo hago un estudio, un experimento puro, uno de los primeros requisitos es que, si se dan cuenta, en todos hay cuando menos 2 grupos, ¿sí? Algo que llamamos grupo experimental y el grupo testigo o grupo control. La otra característica importante, vean que tiene una R, ¿sí? Random, o sea, la conformación de los grupos es aleatoria. Si yo quisiera hacer con ustedes 2 grupos de forma aleatoria, la forma correcta sería, tendría que sacar una tabla en Excel o en un libro de números aleatorios, a ustedes asignarles un número al azar, ese numerito, escribirlo en papel, echarlo en una bolsa negra y entonces agitarlo y sacar el número 3 que corresponde a Giovanna. Es, ella va a ser, y en otra bolsa tengo control experimental y saco y dice, es control, ¿sí? Y bueno, ya el papelito de Giovanna lo dejo fuera, pero he hecho acá el de los grupos y otra vez empiezo ese procedimiento de tómbola, ¿de acuerdo? Y entonces eso me permite la aleatorización.
¿Qué bondades tiene la aleatorización? Minimiza cuestiones de diferencias individuales. Por ejemplo, si voy a instrumentar esta intervención del tour quirúrgico para disminuir los niveles de ansiedad, puede que tenga en mis participantes una persona que es extremadamente ansiosa, más ansiosa que un chihuahueño, ¿de acuerdo? Pero tengo también a una persona, bueno, a varios chihuahueños y a varios que son como japoneses que tienen nervios de acero, que nada les estresa, y entonces accidentalmente puede que todos los de nervios de acero queden en el grupo experimental y todos los chihuahueños queden en el grupo control, y eso se vuelve una variable extraña en sí, porque entonces yo puedo decir, miren, ya ven cómo sí funcionó mi tour quirúrgico, pero no. ¿Por qué? Porque los japoneses son los que estaban, bueno, los de nervios de acero son los que estaban en el grupo experimental a los que les iba a dar la plática o el tour quirúrgico. Entonces, ¿cómo disminuir los niveles de ansiedad de una persona que no presenta ansiedad? ¿De acuerdo? Entonces, cuando lo hago aleatorio, la misma probabilidad que tiene el participante del perrito chihuahueño y el participante de nervios de acero japonés tiene la misma probabilidad de quedar en uno o en otro grupo. Y entonces todas esas diferencias se neutralizan. ¿Estamos claros? Y ahí entonces ya hay una equivalencia en las condiciones en que los grupos están conformados. Esa equivalencia se logró a través del azar. Es una estrategia. ¿Vamos bien? Fíjense que eso no está allá arriba porque no hay R. Ahí los grupos es como Dios me dio a entender. ¿Está claro? Ahora fíjense, en este caso que es el más común, es... bueno, no es cierto, no es el más común. Este diseño experimental tiene dos grupos. Tiene su intervención y tiene aquí lo que sería una evaluación posterior a la intervención. Digamos que nos permite ver qué sucede cuando yo aplico mi intervención y aquí evalúo la ansiedad y veo si aquellas personas a las que no les apliqué la intervención cambian sus niveles de ansiedad. ¿Sale? Entre estas dos mediciones yo esperaría mismo resultado o resultados diferentes. Correcto. ¿Sale? Pero nuevamente, a pesar de que salva un problema aquí, que es que yo no tengo contra quién comparar, presenta un problema también que está vigente acá, que es que aquí no tengo una medición previa. Entonces no sé cuál es su estado basal o su estado inicial. ¿Por eso el signo de menos? No, el signo de menos lo único que quiere decir es omisión. O sea, no tiene X, no tiene intervención. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, este es el más utilizado de pretest, posttest con grupo control. Fíjense, ¿qué tengo? Medición inicial para ver cómo están al comienzo. Tengo mi intervención y aquí no tengo la intervención y tengo una medición final. Fíjense, las combinaciones son 4 combinaciones, bueno, son más de 4 combinaciones, pero veremos 4. Yo aquí espero que los resultados sean iguales o diferentes. No, aquí antes de la intervención para que los grupos que sean iguales, correcto. Entre grupos, al término del estudio, que sean iguales o diferentes. Diferentes. Ahora, intragrupo, de esta a esta, ¿espero diferencias? Sí, porque me dio la intervención. De aquí a acá, ¿espero diferencias? No, porque no hubo intervención. ¿De acuerdo? Y si todo eso sucede, entonces yo tengo elementos para decir, mira, es debido a mi intervención que hubo un cambio en mi variable dependiente. ¿Sale? Siendo que la intervención es la variable independiente. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, hay un riesgo que es algo que se llama el efecto de acarreo. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen el mismo examen 2 ocasiones? Se vicia. ¿Por qué se vicia? Ya conoces, y entonces esperamos que en la segunda ocasión que haces el mismo examen salgas mejor, igual o peor. Mejor, aquí yo conozco casos que salieron peor, pero dijo mejor quédate con la primera evaluación. Pero bueno, eso es algo que en investigación se llama un efecto de acarreo o experiencia. Entonces fíjense cómo aquí me pudo haber ocasionado un cambio en y aquí, no por la intervención, sino meramente por la experiencia. ¿Sí estamos claros? Entonces, bueno, pues no sabemos
qué es lo que está sucediendo en realidad. Ahora fíjense bien, para solucionar ese problema tenemos un diseño que se llama el diseño de los 4 grupos de Solomon. A ver, preguntas de examen. ¿Cuántos grupos contiene este diseño? ¿Grupos de qué? Se llama diseño de los 4 grupos de Solomon. Entonces, ¿cuántos grupos tiene? 4. 4. ¿Cuál es el apellido de quien lo inventó? Solomon. Solomon, correcto. Y aquí está, el diseño Ya de los 4 pasamos, grupos sí. de Solomon. Ya pasa. Entonces son 4. Fíjense bien, los 2 primeros replican estas condiciones. ¿De acuerdo? Pero el tercer grupo, vean cómo es más semejante a esto. ¿Sale? Y el último grupo nada más tiene una medición. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué sirve este grupo? Fíjense, nosotros esperamos que de aquí a acá haya diferencias. Que de aquí a acá sea igual, que de aquí a acá sea diferente y que entre estos sea igual. Pero puede ser que de aquí a acá haya diferencias producto de la experiencia. Y si eso es cierto, entonces las diferencias que aquí notamos no necesariamente son producto de la intervención, sino del efecto de la experiencia. Pero cuando nosotros neutralizamos un efecto de experiencia y encontramos que entre el 2 y el 5 son iguales, quiere decir que este grupo que no tuvo el pretest, ¿sí? Y es igual en el posttest a este, no hay un acarreo. O sea, el resultado que obtuvimos aquí no es producto de que yo haya hecho mi pretest. ¿De acuerdo? Sí. Y si este 6 es igual que el 4, nos confirma efectivamente que este 4 no tiene efecto de experiencia aquí porque es igual que este que no tuvo este otro. ¿Me explico? Entonces, este diseño es muy poderoso. Es tan poderoso que casi nadie lo utiliza, porque es muy complejo. ¿Sí? Tienen que armar 4 grupos, instrumentarlo, y eso es costoso, tiempo, esfuerzo y demás. Entonces sí es muy poderoso, pero la verdad no es muy socorrido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder utilizar este? Analizamos nuestras variables y nos convertimos a variables de control. ¿De acuerdo? Para tener una mayor garantía a un menor costo de que el cambio aquí es producto de mi intervención o variable independiente y no producto de alguna otra situación como un efecto de acarreo, ¿sí? Que se vuelve una variable extraña. ¿Me explico? ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con los cuasi experimentales? Replican estas situaciones salvo una consideración. En un diseño cuasi experimental, los grupos ya están formados por anticipado. ¿De acuerdo? Si vamos a trabajar con los estudiantes de tercero A, con todos los de tercero A, eso ya es un diseño cuasi experimental, porque no hubo oportunidad de conformar el grupo aleatoriamente, ni a como Dios me dio a entender, sino ya estaba hecho. Si vamos a trabajar con los internos del ala 3B Sur, no me lo inventé, pues es un diseño cuasi experimental porque los grupos ya están dados. ¿De acuerdo? En realidad, en nuestros campos respectivos, trabajo social y psicología, es más común que empleemos lo que serían los diseños cuasi experimentales, ¿vale? Porque la aleatorización tiene un mayor costo, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues no tenemos los suficientes controles como para poder determinar los efectos de nuestra variable independiente sobre nuestra variable dependiente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bien. Tenemos otras clasificaciones. Estas no lo lean. Yo se los explico. Tenemos diseños de grupos independientes. ¿Qué son los grupos independientes? Cuando tenemos 2 o más grupos, pero los miembros de un grupo no están acá. ¿Sí? Quiero decir, si aquí tenemos un grupo y en el salón de al lado se forma otro grupo, esos ya son grupos independientes, porque las personas que están allá no son las que están aquí y viceversa. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Ahora, esos grupos independientes los medimos y obtenemos al menos una medición de cada uno de ellos. ¿Está claro? Bien. Los diseños de grupos relacionados.
En un diseño de grupo relacionado tenemos a un solo grupo medido 2 o más ocasiones. Un ejemplo que lo ilustra muy bien es cuando llegamos a clases, nuestro primer día de clases, y nos hacen nuestro examen diagnóstico y sacamos 0. Y al final nos hacen, bueno, al término del semestre nos hacen nuestro examen final, ¿y qué volvemos a sacar? 0. ¿De acuerdo? Es el mismo grupo medido 2 ocasiones. ¿Estamos claros? Bien. Ahora fíjense bien. Entre estos dos hay debate, los dos son buenos y los dos son malos. Aquí el problema es que la verdad no sacamos 0, sacamos 1 o 2 a lo mejor, pero porque ya conocemos el examen, ya tenemos experiencia. Es una desventaja de los diseños de grupos relacionados, que hay acarreamiento, pero una de las ventajas es que las diferencias individuales están controladas. No hay riesgo de que en un grupo esté el súper inteligente y en otro esté el súper burro, y eso sea lo que ocasione la diferencia entre grupos y no propiamente la variable independiente. ¿Sí me explico? Bien, esa es la ventaja del grupo, del diseño de grupos relacionados. Las variables independientes, perdón, las variables individuales, las diferencias individuales, perdón, se neutralizan. La desventaja es que puede haber efecto de experiencia o acarreo. Los diseños de grupos independientes, por definición, no tienen efecto de acarreo o de experiencia, porque nada más son medidos en una sola ocasión. Esa es la ventaja. La desventaja es que por un error metodológico, en un grupo asignamos a los puros listos y en el otro grupo a los puros sonsos, y entonces decimos que la intervención funciona porque funciona, pero no es verdad. Es que las diferencias están dadas por las características de los integrantes de cada uno de los grupos. ¿Me explico? Entonces, una alternativa que está a medio camino de ambas es los grupos apareados o los grupos igualados. ¿Qué es eso? Bueno, pues yo hago 2 grupos, pero me aseguro, porque hago una medición previa y digo, bueno, tengo a 10 personas. De esas 10 personas, 4 son muy sonsas y 6 son muy listas. Bueno, pues voy a emparejarlos o aparearlos por la variable inteligencia. Y entonces, como tengo 4 sonsos, ¿cómo los distribuyo? 2. Exacto, 2 y 2. Y como tengo 6 muy listos, ¿cómo los distribuyo? 3 y 3, y entonces tengo grupos que son directamente comparables porque tienen las mismas características para una variable que fue la elegida para hacer digamos, la del criterio de control o de calidad. ¿Me explico? Esa es otra forma. Entonces, es muy importante el diseño, que ustedes elijan el mejor diseño posible. ¿Por qué? Porque nos lleva directamente a la validez. Fíjense que la validez tenemos de 3 tipos. La validez son tipos y son los grados o la certeza que yo tengo de que el cambio en la variable dependiente es debido a mi variable independiente. Es la seguridad que yo tengo de que lo que digo que funciona en realidad funciona. ¿Sale? Y entonces, la validez interna en un diseño, por ejemplo, que tengo aquí, grupo experimental, observación, intervención, observación, grupo control, observación test, no hay intervención, pero sí hay un post-test. La validez interna quiere decir la certeza que yo tengo de que esta intervención ocasionó un cambio en la variable dependiente aquí medida, y que el cambio aquí fue única y exclusivamente debida a mi intervención y no a otra cosa. Esa es mi variable, esa es mi validez interna. ¿De acuerdo? Para que yo logre esto, necesito tener muchos controles, necesito que no haya ruidos, que todas las instrucciones estén muy claras, que todas las personas tengan el mismo nivel de inteligencia, que todos hayan desayunado, y además lo mismo, que todos hayan dormido bien, que uno no tenga más años de educación que otros, que uno no diga más groserías que otro. O sea, todo tiene que estar perfectamente sistematizado. Estos estudios son los que se realizan que más fácilmente pueden realizarse en ciencias duras, o por ejemplo, en mi caso que soy psicólogo pero hago investigación básica, yo hago cosas de esta naturaleza, experimentos en ambientes artificiales, no como ustedes que harán estudios más bien en ambientes más naturales y de campo, ¿de acuerdo? Entonces tengan la certeza, sin que eso sea malo, tengan la seguridad de que la validez interna de sus estudios va a estar disminuida en relación con ¿qué? Con lo que es la variable
la validez externa. La validez externa tiene que ver con lo que es el grado con el que el resultado obtenido en un experimento, bajo situaciones de control o de cierto control, se va a encontrar o se va a replicar en la vida real, en donde no tenemos control, en donde yo no sé qué desayunaron cada uno de ustedes, cuánto durmieron, no sé sus años de estudio, ni cuántas malas palabras dicen o han dicho o han pensado hasta este momento, pero los datos se van a replicar aun cuando estén fuera del estudio. Por ejemplo, acá que trabajan con el ala, no sé, del reclusorio, y entonces pues no hay mucho grado de control, pero ustedes pueden decir, bueno, bajo estas condiciones nosotros encontramos esto, y esto mismo a lo mejor se puede encontrar, si lo haces en el reclusorio norte, en el reclusorio sur, en donde hay una semejanza más bien de la cotidianeidad, o de no hay tanto artificio como en un experimento que se realiza con bata y microscopio o ratita palanqueando. ¿Sí me explico a qué se refiere la validez externa? ¿Sí? Bueno, ahora, sus estudios tendrán más validez externa que validez interna, porque ustedes tienen menos artificialidad al momento de conducirlos, porque son más en campo, más en contextos naturales, en comparación a lo que hiciera yo, ¿sale? Que yo trabajo con personas que te sientas, te callas y lees ahí, aprietas eso, y cuando termines me avisas, y listo. Y entonces eso es lo que hacen en mis experimentos, pero en los experimentos no, porque ustedes tienen más un contacto social, un contexto más, más natural básicamente. Pero eso no es ningún problema, eso es algo que yo le llamo el efecto cobijita de bebé. ¿De qué tamaño es una cobijita de bebé? Chiquita. Es chiquita, entonces si yo me acuesto con una cobijita de bebé y me da frío en el pechito, pues me destapo las patas, ¿sale? Y si me da frío en las patas, me tapo las patitas, se me calientan, pero se me descobija el pechito, y si me cobijo el pechito se me descobija. ¿Estamos claros? O sea, con la cobija de bebé no puedo lograr todo. Lo mismo pasa aquí. A mayor validez interna, más artificialidad, y por consiguiente menos validez externa. La mayor validez externa se acompaña de menor validez interna, porque esto es más natural, esto es más artificial, entonces tienen ese comercio, ¿de acuerdo? No es ni malo ni bueno, ni una ni otra es mala, simplemente ustedes deben conocer las condiciones bajo las cuales hacen su estudio para tener un grado de certeza y de generalidad en los resultados. Yo puedo hacer un estudio perfectamente controlado, sí, pero aquí afuera en la vida real no hay nada controlado, ¿de acuerdo? Pues vas cambiando y de repente, planta la marcha por no sé qué motivo, plantó, no, ¿sí? Era algo impredecible. Bueno, y una que es relativamente reciente, que se fijan en ella, es la validez ecológica. Esa no les afectaría tanto a ustedes, más bien tiene que ver con los estudios de laboratorio, cuando se llegan a hacer estudios con ratas en conducta animal. Por ejemplo, hay estudios que se dedican, o líneas de investigación que se dedican a volver alcohólicas a las ratas, para a partir de ello diseñar programas de intervención para quitarle lo alcohólico a la rata, y que después se llevan a cabo algunos de esos principios descubiertos en humanos, y ha funcionado bastante bien. Entonces tenemos cierta semejanza con ratas. Ahí hablamos de validez ecológica. ¿De qué manera los estudios, o cómo garantizar la naturalidad o la generalidad de los estudios, los resultados, incluso cuando se llevan a cabo en especies diferentes? Ustedes dirán, pues es que la rata no se... Yo tomo porque me estreso y la rata no se estresa. No importa, estresan a la rata y se vuelve alcohólico el bicho, ¿sí? Y palanquea por el alcohol, ¿sale? Y el efecto de la primera copa, no, llevo 10 años sin tomar, pero me voy a tomar este jerecito en Navidad. Múchales el jerecito y te transforma, y te acabaste 10 cajas de jerez. Eso pasa también en la rata. La vuelves abstemia, le das apenas una gotita y no, pues la rata se transforma. ¿Estamos claros? Bueno. Y ya para concluir, porque prometimos que vamos a acabar un poquito antes. Esto solamente lo vamos a mencionar, no profundizaremos en números, bueno, no entraremos en mucho detalle en números. Lo que ustedes siempre deben tener en cuenta es que planteamiento del problema, diseño y análisis estadístico son hermanitos, ¿sí? Y si no son hermanitos, son primos hermanos, pero no más, ¿sale? Van de la mano, uno depende del otro.
El que yo plantee una pregunta de investigación que evalúe la asociación que hay entre dos variables me lleva a un diseño correlacional. Y un diseño correlacional me exige como prueba estadística una R de Pearson, una tau de Kendall, una rho de Spearman. No importa que no la recuerden, que no la sepan, si no están obligados a ello y alguien más se lo sabrá. Pero lo que sí quiero decir es que hay una continuidad clara entre esos tres elementos. Ahora, cuando ustedes tienen sus datos, deben empezar a considerar la escala en que los están midiendo. Tenemos 4 escalas que ustedes recordarán: nominal, ordinal, intervalo y de razón. La nominal es cuando ustedes en sus instrumentos le ponen 1 si es mujer, 2 si es hombre, 1 si es soltero, 2 si es casado, 3 si es felizmente divorciado y así sucesivamente. Esos números se manejan meramente como etiquetas. No tiene nada que ver que, por ejemplo, le asignemos el 2 al casado, no es el doble de soltero que al que le asignamos 1 para representar al soltero, ¿de acuerdo? Y son arbitrarios. Ustedes pueden poner 666 al casado, el número del diablo, ¿sí? O le pueden poner lo que quieran al soltero, o sea, son meramente etiquetas. Ahora, ¿qué pasa? Ah, por cierto, esos números no tienen propiedades matemáticas. Tenemos los datos ordinales. En los ordinales son etiquetas, pero tienen una secuencia, ¿sale? Por ejemplo, ¿alguien de ustedes hizo la preparatoria en la UNAM? Entonces, de tercero de secundaria, ¿a qué pasaron? ¿A primero? Pasan a cuarto. Pasan a cuarto, y luego a quinto, y luego a sexto. Pero en otros pasan a primero, segundo y tercero. Y en mi caso, que fui a CCH, pasé a primer semestre, segundo semestre, hasta sexto semestre. ¿De acuerdo? Entonces no importa si pasé a cuarto, pasé a primer año o primer semestre, son etiquetas. Lo que es importante es que de cuarto no paso a sexto, de cuarto paso a quinto, ¿sí? Y luego, si es CCH, a sexto semestre, ¿de acuerdo? O a sexto año, cuarto, quinto y sexto, o a tercer año de la preparatoria. ¿Sí me explico? Lo único que necesitan son etiquetas secuenciadas. Primer, segundo lugar, ¿sale? También son etiquetas que se le dan. ¿Por qué? Porque aquí, en las escalas ordinales, el primer lugar en una carrera pudo haber concluido los 100 metros planos en 12.67 segundos y el segundo lugar en 12.68. Es apenas una milésima, ¿sí? Pero no es una centésima, es una centésima de diferencia, pero llegó en segundo lugar. Entonces aquí nuevamente no hay una distancia equivalente entre el 1 y el 2, ¿de acuerdo? Cosa que sí sucede aquí con los de intervalo. En los de intervalo, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? 0 grados centígrados y 20 grados centígrados es el doble que 10, pero es la mitad de 40. Aquí los números sí ya mantienen propiedades matemáticas y podemos hablar de proporciones del doble, el triple, cosa que aquí no sucede. Me voy explicando hasta ese momento. Ahora, una cuestión importante de la escala de medición de intervalo es que el cero es relativo, es decir, el cero no representa o no indica la ausencia de la propiedad o de la variable que estamos evaluando, porque si ustedes recuerdan, en temperatura hay menos tantos grados centígrados, existe el menos. Entonces, el cero es un punto arbitrario en un continuo que puede ser de positivo a negativo, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante es que el cero, por ejemplo, el cero en una escala puede ser un número mayor o menor en otra escala. Por ejemplo, grados centígrados y grados Fahrenheit, el cero no es equivalente. ¿Me explico? Y tenemos una escala de razón. En esta escala de razón sí hay un cero absoluto. ¿Quién ustedes fuman? Ok, ustedes dos. ¿Cuántos cigarros te fumas al día? Uno a la semana, vamos a pensar. A la semana, unos 5. 5 a la semana. ¿Sale? Es 5 veces más que lo que fumo yo. ¿Cuánto fumo yo? 0. Y nadie puede fumar menos 0 cigarros. ¿De acuerdo? Entonces el 0 en la escala de razón indica efectivamente que hay la ausencia de la propiedad del atributo que se está evaluando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuántas palabras dice la niña con mutismo selectivo?
En el ambiente escolar, 0, ¿de acuerdo? En su casa, en su casa habla normal. hasta por los codos. Nos pueden decir, habla 20 veces más, o dice 20 palabras más, ¿sí? Y sabemos entonces que las otras son 0. ¿Me explico? Entonces sí podemos medir. Tenemos que identificar en qué escala estamos midiendo, porque a partir de ello será nuestro análisis de datos. Esta ya no la vamos. Esta sí. ¿Nosotros qué podemos hacer? Bueno, sacar estadísticas descriptivas. Ustedes recordarán las medidas de tendencia central, media, moda mediana, medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, ¿sí? Medidas de forma como sesgo y la kurtosis, y tiene que ver con estos aspectos. Y esto también se puede, o los datos que ustedes generan se pueden analizar también, por ejemplo, a partir meramente de frecuencias. ¿Cuántas veces ocurrió el evento que estoy evaluando? ¿Sí? ¿Cuántas veces en número neto, en porcentaje o en proporción? Y con ello sacar promedios. Bueno, en promedio, en noviembre, 48 se portaron bien. En promedio, después de el tour quirúrgico, hubo una disminución de 7 puntos en los niveles de ansiedad en escala tal, y así sucesivamente, pero ustedes ya están ofreciendo datos objetivos de cuál fue el efecto que tuvo la variable independiente sobre su variable dependiente. A partir de la medición, ¿cuánto tiempo estaban en reposo o en postrados? ¿Cuánto tiempo en minutos estaban postrados a lo largo del día antes de mi intervención y después de mi intervención? Si antes estaban, no sé, 320 minutos postrados al día y después estuvieron 50 minutos solamente, pues hubo un cambio, una reducción que además podemos decir numéricamente ese cambio. ¿Sí? Podemos ir más allá de, no, pues es que pues a ojo de buen cubero sí se ve que haya un cambio por presentar información acerca de, bueno, una disminución de, dije 320, de 270 minutos. 270 minutos que antes estaban postrados son los que ahora están en alguna actividad, ya sea jugando ajedrez, ya sea caminando, no sé, ¿me explico? Pero entonces están dando los resultados de la investigación con el diseño, que es partir de una pregunta, de una documentación, que para esa documentación ustedes revisaron X y Y literatura que consiguieron en diversas fuentes de información, y que todo esto surge de una tradición de investigación cuantitativa que uno de sus principales bastiones es la cuestión de la evidencia, de los hechos, de que si digo que se cae, en verdad se cae y ya se cayó, ¿sale? Y que es independiente de lo que yo digo, yo opine o yo quiera, sino que ahí está el dato y lo puede hacer Eli, Giovanna, Karina, Mónica, Virginia, ¿no? Ya no decirlo, Virginia, Cristian, Raquel, Liliana y Marisol. Mira cómo se llaman los nombres. No, Ilse. No, es Elsie. Se llama Elsie. Elsie. Elsie Ah, Elsie Giovanna. yo también te digo Elsie. ¿Sale? Bueno, pues entonces, ¿alguna duda? La presentación que hace la participación, la subieron a Facebook, me comentaron. La compañera Marisol la tiene en su USB, o si quieren darle un correo y se las envío también. Y ¿Cuál es pues, su nombre? David. David Luna. David Luna. Bueno, pues espero que ¿Alguien tiene alguna duda, comentarios, felicitaciones? Felicitaciones. Muchas gracias. Un aplauso. Dice, la red de investigaciones y estudios avanzados en trabajo social otorga la presente constancia al doctor David Gabriel Luna Pérez por su
participación como conferencista magistral en el Diplomado de Actualización Profesional, Fundamentos Teóricos Metodológicos del Trabajo Social Institucional, con el tema Investigación Social Avanzada, Ciudad de México, a 23 de junio de 2020. Pues se hace entrega de sus libros, que es Fundamentos Teórico-Metodológicos del Trabajo Social Institucional, tomos 1 y 2, y un libro del maestro, la doctora. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, nos vemos mañana a las 3 de la tarde y que pasen buena noche. Gracias.